Tenemos en la línea telefónica al doctor Wilfredo Pedraza, abogado justamente de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, a quien le agradecemos, por supuesto, por su amabilidad. ¿Cómo está, doctor Pedraza? Gusto de escucharlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo recibe esta decisión? Inicialmente fue una que obviamente no contó o no tuvo la aceptación de parte de la defensa legal de la pareja Humala-Heredia, pero con la intervención, con el tuit del presidente de la República, repito, tema quedó zanjado. ¿Cuál es su comentario? Bueno, en principio nuestro agradecimiento con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por esta decisión. Acabo de visitar al expresidente Humala, quien me ha pedido transmitir al presidente Kuczynski el agradecimiento a nombre de su familia de esa decisión del Ejecutivo. No se trata de un beneficio irregular, sino se trata de un permiso especial que posibilitará la reunión de la familia Humala-Heredia con los niños en un contexto de la Navidad, donde se supone prima la familia, y en un contexto además en el que el menor de sus niños, quien sufre por el tema del abandono de los papás, una situación bastante compleja, cumple años el 27, de manera tal que, en principio, con agradecimiento y, por supuesto, beneplácito, porque esta visita se va a efectuar. Así es. Bueno, entonces en concreto va a ser en Barbadillo, ¿cierto? El procedimiento que hemos solicitado ha sido este, porque la señora Heredia, como es de conocimiento público, está en el penal de Chorrillos, donde los espacios son reducidos y no hay un ambiente adecuado para ello. Si no, este es un poco más generoso en el ambiente físico y, por tanto, probablemente la visita se haga en este penal. La señora Heredia será trasladada entonces al penal de Dinoes, donde está el expresidente Humala. Ahí acudirán los hijos y podrán pasar la Navidad juntos en un periodo horario que la administración penitenciaria lo señale. Claro, pero en estos casos, ¿qué se acostumbra? ¿Darle todo el día 25 juntos o la mayor parte del día? Las visitas ordinarias entre penales tiene un periodo mínimo de unas 8 horas aproximadamente. ¿Ya? Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, que esperamos ese sea el periodo. Porque ciertamente es una logística el traslado, sí. Cuesta tanto lograr un permiso de esta naturaleza que no sería razonable que el tiempo se reduzca a muy pocas horas. Creo que entre las 8 y las 4 de la tarde es un tiempo razonable en el que la familia puede estar, almorzar juntas, conversar, reencontrarse, porque qué duda cabe, esta prisión preventiva arbitraria contra los señores Humala ha generado una situación muy compleja, muy preocupante en sus hijos, uno de 6, de 3 y de 15 años. Y creo que la Navidad es una ocasión para el reencuentro y reparación de ese espacio. Así es. Bueno, otro tema, permítame, doctor Pedraza, cuando se rechaza la casación presentada justamente por la defensa legal de Humala, se adelantó que se iban a presentar una serie de observaciones. ¿Estas ya han sido entregadas? A ver, el rechazo de la casación cierra en el ámbito judicial cualquier posibilidad de libertad a partir de un mandato de juez. Nosotros estamos obviamente muy preocupados porque la Suprema no haya admitido nuestra casación. La coyuntura política no ha permitido un debate de fondo en esta materia, pero espero que ahora que pasamos la etapa de crisis política, podamos retomar el debate respecto a si la prisión preventiva del señor Humala y su esposa se ha dictado o no bajo los parámetros razonables. Y hemos afirmado enfáticamente que eso no ha sido así. El fiscal Juárez inventó una tesis de fuga de los señores Humala-Heredia, el juez aceptó esa tesis, la sala lamentablemente también, y la Suprema, con suma preocupación, hemos visto que no admite una casación. Lo que corresponde ahora es cuestionar esa decisión judicial arbitraria en vía de garantía, un habeas corpus, y por supuesto lo que vamos a hacer es ir ahora finalmente al sistema interamericano, porque se trata de un tema de prisión preventiva arbitraria. ¿Y cuándo estarían presentando esta serie de acciones legales, hablando del habeas corpus, por ejemplo?
Bueno, tenemos un habeas corpus hay uno que está pendiente ahora al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Esperamos que los magistrados que han entendido la arbitrariedad del uso de poder puedan reflexionar adecuadamente respecto a una decisión también arbitraria de jueces en nuestro país. Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda ser más reflexivo, defiendan la libertad, la presunción de inocencia, al margen de lo que el juicio pueda resultar. Porque aquí la discusión es si la prisión preventiva se dictó con razonabilidad o no. Y al sistema interamericano lo vamos a hacer en muy pocos días. Claro. Ahora, con respecto al tema del desbalance patrimonial de 2 millones de soles y un poco más que se ha dictaminado, se habla de una serie de pericias apuradas por parte de la defensa de la expareja presidencial. ¿En qué consisten estas pericias, entre comillas, apuradas? Creo que el único apuro que ha tenido la Fiscalía es de presentar o de filtrar una pericia preliminar de los peritos oficiales. Porque un proyecto de pericia que fue entregado al fiscal Juárez fue lamentablemente filtrado a los medios de comunicación sin darnos oportunidad a formular las observaciones. Nosotros ya hemos hecho, como corresponde con la ley, las observaciones correspondientes y hemos demostrado que hay gastos duplicados, que no se toman en cuenta algunos ingresos, que el perito, sin tener ninguna facultad para eso, no reconoce alguna actividad laboral que ha generado renta y que en consecuencia, que por sí solas explica que ese peritaje hecho además por un economista y no por un contador tiene graves falencias técnicas en el manejo pericial. Las observaciones ya están. ¿Qué tipo, perdón, doctor, disculpe, qué tipo de falencias técnicas? Por ejemplo, el de duplicar gastos. ¿Ya? Por ejemplo, el de no reconocer actividades laborales de la ciudad de Heredia que le generaron renta y en consecuencia forma parte de su patrimonio personal. Por ejemplo, algo muy obvio. Ajá. No le toman en cuenta el patrimonio inicial que la familia Humala Heredia tenía en el año 2006. Es decir, todo lo que generaron mientras el presidente Humala fue militar y agregado en extranjero, este patrimonio inicial no le toman en cuenta. Cuentan en el año 2006 como patrimonio cero. Y eso obviamente es un grueso error que no resiste. Pero ¿cuál es el argumento ¿cuál es el argumento esgrimido para no tomar en cuenta esa serie de patrimonios antes del 2006? Pensamos que se trata solo de un manejo inadecuado de la técnica de la contabilidad, porque como hemos denunciado también antes, este peritaje lo está haciendo un economista cuando debería hacerlo un contador de profesión, porque hay que aplicar las reglas básicas de la contabilidad. Entonces, errores tan gruesos de esa naturaleza obviamente muestran, pensamos con un ánimo de ahonar responsabilidad, muestran errores gruesos. Nosotros, la defensa, ya hemos cumplido con hacer las observaciones ante el despacho del fiscal. Esas observaciones las corren traslado al perito y el perito tendrá que ahora reformular su pericia. Y en tanto, en unos días, nosotros vamos a presentar los peritajes de parte como corresponde. Y ahí vamos a demostrar que el manejo económico contable de la familia Humala Heredia tiene orden, tiene ingresos y egresos que están perfectamente documentados y que por tanto no hay ningún desbalance. ¿Y usted considera que se trata efectivamente de errores o hay una intencionalidad de perjudicar a la defensa de Humala y Heredia? Nos queda claro una situación que coincidió. El día que iban en la Corte Suprema a evaluar nuestra casación, salió en los medios de comunicación a todo titular el famoso desbalance patrimonial. Nosotros pensamos claramente que fue publicado de un modo deliberado para afectar nuestra casación. Porque claro, si hay desbalance, se presume responsabilidad. Y en un tema así, los jueces son más prudentes, más temerosos para decirlo con más claridad, en resolver un tema de esta naturaleza. Pero no creo que haya habido aquí, disculpe usted, una intencionalidad del medio de comunicación que difundió esta noticia del desbalance patrimonial.
No me refiero al medio, me refiero a quienes filtraron esa información exactamente el día en el que se iba a ver este tema. ¿Es una coincidencia? Yo no creo en las coincidencias así tan precisas. Eso está pensado en esa manera. Quieren evitar desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, que el señor Humala y su esposa salgan en libertad. Quieren validar un acto arbitrario que es probablemente el acto violatorio de derechos humanos más grave que una institución del Estado haya generado en los últimos años. Porque reitero, el fiscal Juárez inventó la tesis de la fuga del señor Humala y la señora Heredia y nunca lo pudo probar. Y con esa mentira están ellos hoy en prisión preventiva. ¿Y quién repara ese tema? Esperamos que el Tribunal Constitucional tenga la entereza suficiente para ver el tema de fondo y evaluar conforme a los criterios que ya antes han resuelto si esta prisión preventiva se dictó correctamente o no. Y se darán cuenta que obviamente no fue dictada correctamente. ¿No cree usted que es quizás un exceso decir que hay aquí una intencionalidad? Porque se trata obviamente de pericias realizadas por el Ministerio Público, pero de ahí inferir que se trata de una especie de acto de venganza o de, no sé, presión hacia ellos, no sé, ¿no le parece quizás un poco apresurado? Bueno, puede ser aparentemente un apresuramiento, pero las coincidencias no son casuales. Digamos, la filtración de documentos que se supone son reservados, que se supone son preliminares, a la prensa tiene un solo objeto, causar daño a la imagen pública. Digamos, lo responsable sería que esos documentos no filtren, porque son preliminares y porque son documentos reservados, se supone. Pero si se quiebra la reserva y además se filtra un documento que es preliminar, obviamente eso no es casual, porque estamos absolutamente seguros que los peritos van a reformular sus observaciones y se darán cuenta que ese desbalance que hoy todo el mundo supone que existe, en realidad no existe. Muy bien, doctor Pedraza, usted ha sido muy amable como siempre. Gracias. A usted, muchas gracias. Hemos dialogado con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado justamente del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadia.